Hola, hola. Para la factorización requerimos de operaciones mentales de suma, resta, multiplicación y división. Si en alguna de ellas encontramos dificultades es necesario trabajar en reforzarlas. En la descripción del video aparecen unos enlaces de acceso directo sin publicidad y uno de ellos es el mapa mental de factorización, el cual es una guía de cómo abordar y solucionar cualquier problema de factorización. Otro enlace es un PDF que contiene los ejercicios resueltos en la explicación. También encontramos un taller de ejercitación, el cual consta de 10 ejercicios estratégicos, los cuales pueden ser resueltos luego de ver el video y así poder evaluar lo aprendido. Durante la explicación se hará uso de una herramienta súper poderosa que nos ayudará a validar nuestro aprendizaje. Entremos en materia. Continuamos avanzando con nuestro mapa mental de factorización y habíamos visto que la factorización no es otra cosa que expresar el polinomio mediante la multiplicación de factores y que ese primer paso que nosotros tenemos que hacer cuando nos dan un ejercicio para factorizar es aplicar factor común. Si el factor común ya lo aplicamos y es necesario seguir factorizando o no encontramos un factor común, entonces aquí viene la pregunta: ¿de cuántos términos disponemos? Si la respuesta es 4, 6, 8 o 10 o números pares, entonces está una forma general y dice que vamos a separarlos en grupos de 2 y a cada grupo vamos a encontrarle un factor común. Luego volvemos a aplicarle el factor común. Quiere decir que esto es como un doble factor común ahí presente. Y este método es el que se conoce como factor común por agrupación y es el que vamos a utilizar para solucionar estos ejercicios. Entonces, recuerde que la pregunta que tenemos que hacer es: ¿cuántos términos tenemos? En este caso tenemos 4, en el segundo tenemos 4, en el tercero 4, en el cuarto tenemos 4 y en el quinto tenemos 6 términos. Quiere decir que en todos lo que vamos a mirar es factor común por agrupación. Es muy fácil, es muy fácil resolver los ejercicios cuando uno logra identificar qué tipo de factorización debo aplicarle. Acá, como el enunciado nos está diciendo, pues factor común por agrupación, uno espera que todos los ejercicios sean factor común por agrupación, pero vamos a ir avanzando poco a poco en el desarrollo de los casos de factorización y ganando habilidad en esa identificación. Bien, entonces dice que separemos de dos en dos, entonces tomamos acá dos y acá también tomamos dos elementos. De esos dos elementos, a cada uno de ellos le vamos a encontrar el factor común y si nos damos cuenta, a nivel literal, la x está en ambos términos, quiere decir que x es factor de ¿quién? ¿Qué nos queda? Cuando dividimos acá entre x, entonces nos queda la a, y si divido acá entre x nos queda el 4, que es exactamente lo mismo. Recuerde que yo puedo pensar en la distributiva x por a x, x por 4, 4x más, entonces acá, ¿cuál es la letra que está presente en ambos? La letra presente es la y. ¿Factor de quién? Factor de ¿quién nos queda? Nos queda a y nos queda el 4. ¿Listo? Ahora, ¿qué identificamos? Identificamos que este elemento, así como lo vimos en el video anterior, este elemento y este elemento son comunes a los dos términos, entonces los podemos sacar como factor común. Quiere decir que esto es a más 4, factor de quién, ¿qué nos queda? Nos queda por un lado la x y por el otro lado la y. ¿Cómo yo sé que esta factorización me quedó correcta? Porque puedo aplicar distributiva. Entonces, recuerde que esa distributiva es multiplicar el primer elemento por todos los del segundo y acá multiplicamos el 4 por todos los otros elementos. Entonces, esto nos va a quedar a por x más ay más 4x más 4y. Recuerde que siempre es importante aplicar la distributiva y verificar que hemos factorizado de manera correcta. El dolor de cabeza que generalmente se presenta acá es con los signos, es donde más dolores de cabeza puede darse, entonces por eso es importante verificar. Y acá entonces nos queda ax está acá, ax, ay está acá, ay está acá,
4ax, 4ax y 4y con 4y, cada uno con sus respectivos signos, o sea que nos quedó perfecto. Bien, vámonos para el segundo. El segundo también entonces vamos a separar de 2 en 2, porque ya sabemos que son 4 términos. Entonces acá, en el primero nos damos cuenta que a nivel de número está el 3 y a nivel de letras está la x. Entonces es 3x factor de a menos b. Y acá, entonces, el que está presente en ambos va a ser y. Yo puedo pensar que esto es más y factor de ¿quién? De menos a más b. Pero si nos damos cuenta y revisamos este término con este término, vamos a identificar que los signos son distintos, y como son distintos, entonces nosotros podríamos pensar que la factorización, aunque esto está bien factorizado, hay más de una forma de factorizarlo. Podríamos entonces factorizarlo con el menos y. Si yo factorizo con el menos y, entonces ¿qué me queda acá? Me queda a menos b. ¿Por qué? Apliquemos distributivas rápidamente. Menos y por a menos ay. Menos y por menos b nos queda más b, más yb. Entonces ahí nos queda ya bien factorizado. Y nos damos cuenta entonces que estos dos términos son exactamente los mismos. Entonces nosotros ya podemos, como eso es lo mismo, podemos decir que esto es a menos b, es el factor común de ¿quién? De 3x menos y. Vamos entonces a aplicar la distributiva a todos con todos. Entonces a por 3x es 3ax. A por menos y, entonces menos ay. Menos b por 3x menos 3bx. Menos b por menos y más by. Y si evaluamos uno a uno, 3x, 3ax menos ay, menos ay, menos 3bx, menos 3bx y by con by nos quedó bien factorizado. Bien, vamos entonces rápidamente con el siguiente. Note que acá, ¿qué hicimos? Colocábamos de 2 en 2, y si hiciéramos esa distribución de 2 en 2, nos damos cuenta que no tienen nada en común. Estos dos y estos dos no tienen nada en común. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo reescribir esta expresión. Puedo, como son sumandos, entonces puedo decir que esto es ax. Entonces vamos a reescribirlo. Ax más bx menos by menos ay. Y entonces acá ya identifico que estos dos pueden ser, tienen comunes, y estos dos también tienen comunes. Entonces para este, el común, aquí ya vamos a decir estos dos y estos dos. En esos dos, entonces el común va a ser el x, factor de ¿quién? De a más b. Y el común acá, entonces vamos a decir que es menos y, factor de ¿quién? Entonces menos por b me da menos by, menos y por más a me queda menos ay, o sea que nos queda ahí. Es como ir pensando en esa distributiva. ¿Listo? Ahora, acá nos damos cuenta que estos dos términos poseen este a más b o b más a, son exactamente los mismos. Entonces los podemos sacar como factor común, y acá nos va a quedar entonces el factor común a más b, factor de ¿quién? ¿Quién nos quedó? X menos y. Y si esos son los factores comunes, ¿qué nos falta hacer? Hacer la prueba para saber si esto nos quedó bien. A por x, bueno, vamos a dejar para que la prueba la hagan ustedes. ¿Listo? Entonces acá en este vamos a colocarlo de 2. En el cuarto ejercicio vamos a colocar estos dos y vamos a colocar estos dos. En los dos primeros, el factor común, ¿cuál va a ser? Va a ser, a nivel de números, el máximo común divisor entre 3 y 18 es el 3, y a las letras es la x, y el mínimo exponente es 1. Entonces nos queda esto, factor de ¿quién? Factor de x más 6, y acá entonces nos queda menos 2, porque el máximo común divisor entre 2 y 12 es 2, y cuando nos lo sacamos como factor, ¿qué nos queda adentro? X menos 6. Listo, acá podemos verificar, bueno, acá es más 6.
Lo podemos verificar menos 2x, menos 2x, menos 2 por más 6 nos da menos 2, entonces está bien. Siempre es importante paso a paso irlo verificando que nos va quedando bien. Y esto entonces ahora, como x más 6 aparece en ambos, mire acá está x más 6 y acá está x más 6, entonces ese x más 6 lo podemos factorizar y acá nos va a quedar entonces factor de ¿quién? Factor de 3x menos 2 y ya nos queda factorizado e igualmente les queda a ustedes la verificación de que está bien factorizado. Ahora, este tiene 6 términos y dice que nosotros debemos asociarlos de 2 en 2. Y la forma de asociarlos, si nosotros nos damos cuenta, podríamos pensar estos dos, estos dos, estos dos. Hay más de una manera de resolver este ejercicio o generalmente en este ejercicio o este ejercicio también puede tener más de una manera de solución. Lo importante es que cuando se factoriza completamente la respuesta nos va a coincidir. Entonces, ¿qué vamos a decir? Si nosotros ubicamos estos dos y esos dos elementos vemos que no tienen nada en común, obliga a hacer lo mismo que hicimos acá, que era que hacer una redistribución, reescribirlo. Entonces, si lo vamos a reescribir, vamos a colocarlo de tal manera que tengan elementos en común, por ejemplo, que sean las x. Vamos a colocarlo como 3ax menos 2bx y luego menos 2by más 3ay. ¿Y qué nos queda? Nos queda menos 6a más 4b. Ya colocamos todos los elementos, solamente los reescribimos respetando los signos. Eso es súper importante, respetar los signos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que colocar 3 en cada uno de ellos. Vamos ahora sí a separarlo de 2 en 2. Entonces 2, estos 2 y estos 2. Ahora, de estos dos, ¿cuál es el común? El factor común es x. X, factor de ¿quién? De 3a menos 2b. Y acá, ¿quién es el factor común? El factor común es y. Entonces, más y, factor común de ¿quién? De menos 2b más 3a. Ojo con los signos, ¿no? Recuerde, cuando yo hago esta factorización, usted multiplique en su cabeza y que verifique que los signos estén. Entonces, eso es súper importante. Y acá, ¿qué nos queda? Nos queda menos el 2, factor común entre 6 y máximo común divisor entre 6 y 4 es el 2. Entonces vamos a sacarlo con el signo menos, entonces nos queda 3a menos 2b. ¿Listo? Y acá entonces ya nos damos cuenta que estos tres términos, aunque mire que aquí está escrito 3a menos 2b y menos 2b más 3a, pero es exactamente lo mismo que 3a menos 2b. ¿Listo? Y estos son exactamente iguales. Como son iguales, nosotros vamos a decir que esto nos queda 3a menos 2b. Y acá, ¿factor de quién? El primero que nos quedó fue x, el siguiente que nos queda es y el siguiente que nos queda es 2. ¿Listo? De esa manera entonces queda factorizado. Igualmente les queda a ustedes la verificación de que cuando yo aplico la distributiva, llegamos exactamente a lo mismo. Listo. Recuerde que tenemos una herramienta súper poderosa, valiosísima para poder trabajar, que la encontramos en línea, que se llama Wolfram Alpha. Esto está en www.wolframalpha.com y para factorizar es muy pero muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es escribir la palabra factor, paréntesis circulares, perdón, y dentro de los paréntesis circulares entonces escribimos la expresión que nosotros queremos factorizar. Por ejemplo, queremos factorizar 3 por x al cuadrado. Recuerde que la potencia es el circunflejo, x cuadrado más 18 por x menos 2x menos 12. Y solamente con esto presionamos enter y él ya nos da la respuesta. Esperamos y acá nos lo factorizó. Este ejercicio nosotros lo teníamos acá, entonces es 3x más 18, x más 6, 3x menos 2. 3x menos 2, x más 6, el ejercicio quedó bien. Entonces podemos verificar que todos estos ejercicios que ya los hicimos los podemos validar con el Wolfram Alpha.
Ahora, la pregunta es, ¿por qué utilizar una herramienta de estas? Y la respuesta es sencilla. Aquí el dolor de cabeza no es no es la respuesta, no es que esto nos quede perfecto, sino el saber cómo llegamos a esa respuesta. Si nosotros, por ejemplo, hicimos este ejercicio, validé mi respuesta, yo estoy trabajando solo, validé mi respuesta y coincide con lo que aquí da Wolfram Alpha, quiere decir que lo hice de manera correcta, y si no, entonces debo entrar a corregir. Siendo así, entonces solamente nos queda trabajar en estos ejercicios que dejo propuestos en la descripción del video, y cualquier duda estaré pendiente de sus comentarios. Gracias y hasta el próximo video.